en un copo de nieve, como el que vemos caer. Ahí nace una historia que hay que ver para creer. En lo alto de las montañas, que todos llaman Pontienes, hallarán a Villaquién, hogar de los quienes. Cualquier quien les dirá, con toda verdad, no hay como Villaquién cuando es Navidad. ¿A mí? A mí nunca me han puesto la mano encima. Para nada. Oye, ¿por qué no en vez de estar viendo la tele te sales a correr? Ya estás bien gorda. ¿Está? Ni creas que te voy a sacar así. ¿Qué tienes? Pareces una... ¿Cómo voy a parecer? Cámbiate, cámbiate. Cámbiate. Y apúrate que ya es bien tarde. Hola. ¿Cómo estás? ¿Dice qué? Es un amigo de la escuela. ¿Amigo de la escuela? ¿No me gusta comer, verdad? No, no sé comer, cálmate. ¿Por qué lo saludas así? Oigas, es que nunca me escuchas cuando tengo que hablar contigo. Siempre te terminas enojando y Ya, haciendo dormir. ya estuvo bueno de tus dramas. Por favor. Ya estoy cansado que todo lo quiera resolver llorando. No Ya quiero estuvo bueno, resolver déjame en nada paz. llorando. No tenemos nada que hablar. Ya. Te lo juro que yo ni siquiera la hablé. Ella fue sola. ¿Violencia yo? ¿Cómo crees? Esas cosas no me pasan a mí. Le pasa, no sé, a otra gente. Yo no soy ninguna víctima, y mucho menos de maltrato. Jamás. No es como que me tenga que estar preocupando. ¿O no? Síndrome de indefensión aprendida. El síndrome de indefensión aprendida es un fenómeno que ocurre cuando una persona experimenta una situación negativa y no cuenta con los recursos suficientes para hacerle frente a esa situación. En consecuencia, empieza a pensar que no podrá defenderse ante ese tipo de situaciones. Como hemos comentado, es tener la sensación de que no podemos hacer nada ante lo que ocurre. Como su propio nombre lo indica, es aprender. Es decir, que no podemos defendernos ante un determinado acontecimiento. Un ejemplo claro podemos ver en situaciones de maltrato intrafamiliar, donde la mujer es maltratada por su pareja y la víctima llega a tener este síndrome al aceptar la situación y empieza a comportarse de forma pasiva, llegando a pensar que es incapaz de resolver los problemas, hasta el punto de que la víctima llegue a resignarse ante la situación. En muchas ocasiones las mujeres víctimas de violencia, niños que han sido maltratados o incluso personas que han sufrido bullying pueden desarrollar este fenómeno. Tipos de violencia en el síndrome de indefensión aprendida. Violencia psicológica. En este caso de violencia se da por palabras que pueden agredir psicológicamente a la víctima, llegando a que el agresor humille, avergüence, bajando el nivel de autoestima de la víctima. El ejemplo de la mujer maltratada llega a manifestar que la herida psicológica duele más que una herida física. Esta agresión psicológica intimida psíquicamente en muchas formas, rebajando su calidad como mujer, llevando a la mujer a pensar en su inutilidad
como una realidad de su vida. Otro factor es el silencio, parte de la agresión psicológica. La violencia física se da mayormente donde la mujer se encuentra sola. Aún así, el hombre puede golpearle muchas veces a la mujer sin importar el lugar porque él va a creer tener el derecho sobre ella. Este tipo de violencia causa muchos daños irreparables. La violencia sexual. Esta violencia es cuando el agresor, por medio de la violencia física o por insultos, va a obligar a su víctima a tener relaciones sexuales e incluso la va a forzar a la mujer a dejarse manipular sus órganos genitales, donde el agresor va a pensar solo en sí mismo, sin importar si la va a lastimar o no. Violencia conyugal en Bolivia. En la actualidad, los datos estadísticos sobre la violencia son poco conocidos, pero estas nos van a guiar a la problemática. Cuando nos referimos a violencia como un problema social, podemos observar las consecuencias y sucesos que pueda tener este maltrato en el núcleo principal de la sociedad, que como ya conocemos es la familia. Cifras de la violencia. En la ciudad de Potosí se pudo ver que cerca de 7.500 mujeres de la ciudad sufrieron actos de violencia en su ámbito familiar, en tanto 3.091 fueron agredidas en otros entornos. Esto nos da a entender que podríamos decir que la casa se está volviendo más peligrosa que la calle para el sexo femenino. La violencia psicológica en Bolivia. Dentro de estas denuncias se entiende que el abandono del hogar es un problema generalizado y no sancionado por la sociedad. Por ejemplo, abandonar a las mujeres embarazadas o cuando las parejas se llevan las pertenencias y las dejan literalmente sin nada. La violencia sexual en Bolivia, según una investigación, se llegó a la conclusión de que cada 100 mujeres que denuncian haber sido violadas, 55 indicaron como responsables a los miembros familiares o pretendientes, en tanto que 45 indicaron a otras personas fuera del ámbito de la familia. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre la mujer maltratada. La mujer maltratada es la única que conoce qué es lo que realmente sucede dentro de su hogar, ya que su existencia se caracteriza por la presencia de varios sentimientos. Entre estos están la impotencia, la vergüenza y el miedo. La impotencia porque se siente sobrepasada por los hechos y no ve la solución ante el problema. La vergüenza pues se juzga a sí misma. El miedo ya que sabe que la venganza es posible y teme más por sus hijos que por ella misma. Hablando de la reacción de la mujer maltratada hacia el maltrato, el haber encontrado que existe un proceso reiterado y que cumple con ciertas etapas ha sido importante para poder comprender por qué una mujer maltratada por su pareja, marido o cónyuge encuentra difícil separarse de ese vínculo peligroso, ya que según investigaciones hechas sobre las reacciones emocionales ante circunstancias de mucha violencia, tales como los accidentes o algún secuestro o un desastre natural o el ingreso a un campo de concentración, es de pánico, muchas veces sin poder superar el miedo. Ahora la pregunta es, ¿por qué la mujer maltratada no deja al maltratador? Esto se vio en una investigación en el año 1975 en Carolina del Norte por Martin Seligman. Él observó que un grupo de perros enjaulados sometidos a descargas eléctricas, luego de un tiempo de este tratamiento, los animales presentaban una conducta de características muy peculiares. Las más destacables eran la pasividad y la apatía. Los perros habían aprendido que nada de lo que hicieran podía cambiar el hecho de que en cualquier momento recibieran un shock doloroso. Llegaba un momento durante el curso de la experiencia en que se les abría la puerta de las jaulas para que pudieran escapar, sin embargo no lo hacían, es más, se resistían a ser sacados. Habían perdido la capacidad para optar por una conducta. Ahora, si hablamos de la indefensión aprendida, es trasladada a la situación de la mujer maltratada. Se verá que solo se necesita el tiempo suficiente para que en ella se dé la certeza
que son inútiles los cuidados para evitar la violencia del marido. Ahora, hablando sobre la teoría de la indefensión aprendida, la teoría de la indefensión aprendida fue desarrollada por Martin Seligman, la que se origina a partir del estudio del condicionamiento operante en animales. La teoría hace el comportamiento humano en el sentido que cuando una persona o un animal se enfrentan a un acontecimiento que es independientemente de sus respuestas, aprenden que ese acontecimiento es independientemente de sus respuestas. Continuando, la indefensión aprendida es cuando una persona o un animal se enfrentan a una situación que es independiente de sus respuestas. En la esfera conductual se disminuye la iniciación de respuesta para controlar el resultado y en lo cognitivo produce la ineficacia de las respuestas, lo que dificulta el aprender que las respuestas son eficaces. Y en la parte emocional, cuando el resultado es traumático, produce una intensa ansiedad seguida de miedo. Perturbaciones en la capacidad de aprender. La primera consecuencia son los acontecimientos incontrolables de tipo motivacional. Es cuando disminuyen la motivación para iniciar respuestas para controlar otros acontecimientos. Y otra consecuencia es de tipo cognitivo. Es cuando el hombre o animal han experimentado la incontrolabilidad y les resulta difícil aprender que su respuesta ha sido eficaz. La indefensión aprendida produce una disposición cognitiva negativa, por lo que el individuo cree que el éxito y el fracaso son independientes de sus acciones y tiene dificultades para aprender que las respuestas son eficaces. Perturbaciones motivacionales, cognitivas y emocionales. La mujer maltratada en su posición pacífica y sumisa, lo que es para la indefensión aprendida perturbaciones emocionales, motivacionales y cognitivas, y estos son los primeros indicios de que la indefensión tenía estas consecuencias. Asimismo, las situaciones traumáticas producen en el hombre y en los animales perturbaciones y cambios emocionales. Perturbaciones motivacionales. Se refiere cuando en una situación traumática el incentivo para iniciar respuesta tiene un origen, que es la de responder, lo cual producirá un alivio. En ausencia de este incentivo, las respuestas emocionales voluntarias disminuirán en probabilidad. Cuando un acontecimiento traumático ocurre por primera vez, produce un estado de intensa emoción al que llamamos miedo. En este estado persiste hasta que ocurre una de estas cosas. Si el sujeto aprende que puede controlar el trauma, el miedo disminuye y puede llegar a desaparecer por completo. Pero si el sujeto termina aprendiendo que no puede controlar el trauma, el miedo disminuirá y será sustituido por la depresión. Para Seligman, un impulso de resistencia a la coacción es un impulso a evitar la indefensión. ¿Qué atrevidos los quieres? Al invitarme a visitarlos con tan poca anticipación. Aunque quisiera ir, mi agenda me lo impediría. 4 p.m., sumergirme en mi propia miseria. 4:30, contemplar el abismo. 5 p.m., solucionar la hambruna mundial sin decírselo a nadie. 5:30, danza, ejercicio. 6:30, cena conmigo, esa no la cancelaré. 7 p.m., luchar con el odio que me tengo. Estoy ocupado. Por supuesto que si paso el odio a las 10, podría terminar a tiempo para recostarme, mirar al techo y deslizarme hacia la locura.